gente tridimensional de YouTube. ¿Cómo han estado? Pues yo bien, y para no perder más el tiempo. Debemos de dar el reconocimiento al autor de este fanfic, ¿quién es? Aoiro Ikari 1, y el fanfic se llama Destino/Estancia Maldita. Maldito y predestinado, Ruta Destino, que es la continuación de un antiguo fanfic ya subido al canal. Y sin más demora, suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan más de las historias que subo, denle like y comenten. El anime Fate o el personaje Itadori, y esta historia no es de mi propiedad, todo créditos a sus respectivos autores. Fate/Stay Cursed. Cursed y Fate, Fate Route, Yuji Itadori en Fate Stay Night, capítulo 21. Rayo y trueno. Mientras la niebla descendía por las escaleras del templo Ridji, Shirou y Tachie subían paso a paso, atentos a cada sombra. El aire allí parecía más denso, cargado de una energía que desconcertaba incluso al más experimentado, y Shirou podía sentirla rozar su piel como hilos invisibles de tensión. «Nos vigilan», dijo Tachie, con la mano ya en su espada espiritual. Sus ojos de guerrera brillaban a la tenue luz de la luna. «Lo sé. Desde que pisamos el primer escalón», respondió Shirou, ajustando su postura. Sus instintos le gritaban. Al llegar a la cima, no hubo sorpresa. En medio de la oscuridad, entre los árboles del patio y las puertas del templo, se encontraba el asesino. Con su túnica ondeante como un espectro antiguo, el sirviente de clase asesina se erguía con una elegancia letal, con la larga y curva katana colgando de su mano derecha. El viento le mecía el pelo suavemente, pero su mirada estaba fija en una sola cosa: los intrusos. ¿Volverás por el mismo camino o encontrarás un silencio eterno aquí?, preguntó Assassin con voz aguda y baja, casi un susurro prolongado. Tachie dio un paso adelante, con los ojos brillantes. La última vez tuviste suerte. Ahora, no. Assassin no sonrió. Simplemente inclinó la cabeza levemente, como si aceptara una invitación. Entonces ven, Tachie. Déjame terminar lo que dejé pendiente. Shirou sacó una espada que sobresalía, con la mirada fija. No la tocarás. ¿Ah, sí? Asesino deslizó los pies suavemente por el suelo de piedra, como un espectro. Entonces, muéstrame el valor de esa convicción. La tensión ya sofocante se desgarró y en un abrir y cerrar de ojos comenzó la pelea. Justo cuando Tachie y Assassin se lanzaban uno contra el otro, el agudo sonido del viento fue interrumpido por una presencia repentina. Dos siluetas aparecieron en lo alto de las escaleras que conducían al patio del templo, con una energía tan intensa como una tormenta a punto de estallar. Shirou se giró alarmado al sentir su llegada y abrió mucho los ojos. Choso. Rin. Choso descendió con paso pesado, sus ojos oscuros llenos de furia silenciosa, el puño cerrado como si quisiera aplastar al destino mismo. Rin, siguiéndolo de cerca, mantenía una expresión seria pero firme, con preocupación en la mirada y determinación en su postura. Shirou, dijo Rin rápidamente, mirando a Tachie y a Assassin antes de volverse hacia él. No hay tiempo para largas explicaciones. Algo muy malo está pasando. Choso dio un paso adelante, con la mirada fija en Shirou, y la ira y la angustia se mezclaron en su voz. Sakura ha sido capturada. El impacto de esas palabras golpeó a Shirou como un trueno silencioso. Por un instante, su mundo se quedó atónito. Su nombre aún estaba fresco en su mente, su sonrisa esa mañana, cocinando con Ana. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cómo pasó esto?, preguntó Shirou con incredulidad. Choso apretó los dientes. Caster. Esa mujer a la que nos enfrentamos en el templo. No solo sobrevivió, sino que estaba drenando el maná de mi familia. Usó el mismo hechizo de sueño contra todos, como en el ataque a la escuela. Y ahora se ha llevado a Sakura. Tachie se detuvo, respirando con dificultad, y se giró hacia Shirou. Assassin también retrocedió un momento, curioso por los nuevos acontecimientos, pero en posición de combate, aún imponente. Rin habló en voz baja pero con firmeza. Están en el templo por una razón, Shirou. El tiempo se acaba. Necesitamos actuar juntos. Shirou respiró hondo y su expresión se endureció. Entonces la traeremos de vuelta. Cueste lo que cueste. Assassin rió suavemente en el fondo. Un reencuentro conmovedor, pero si quieres pasar por aquí, tendrás que hablar conmigo primero. Choso dio un paso al frente. Vas por mal camino. Y yo, no estoy de buen humor. Las fuerzas ya estaban reunidas y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Mientras los vientos nocturnos soplaban por las escaleras del templo Ridji, Tachie mantenía a Assassin ocupada con golpes rápidos y precisos, sus pies apenas tocando el suelo mientras su espada se balanceaba en arcos plateados. Shirou.
Gritó, sin apartar la vista del enemigo. Ve con ellos. Sube al templo ahora y acaba con Caster antes de que sea demasiado tarde. Shirou dudó un momento, observando la batalla con los puños apretados. Sabía lo poderosa que era Tachie, pero también sabía que Assassin no era una persona común. Aún así, había algo en su mirada. Una determinación inquebrantable, la confianza de quien sabe lo que hace. ¿Pero qué pasa contigo? Me quedo. Ya me enfrenté a este tipo una vez, puedo aguantar más. Gritó, esquivando un ataque vertical y contraatacando con una patada giratoria que obligó a Assassin a retroceder. Tienes que salvar a Sakura. Ahora. Choso ya subía las escaleras, ignorando cualquier vacilación. Rin corrió tras él, canalizando su energía mientras preparaba los sellos. Shirou, vamos. Esta batalla solo terminará si tomamos la cabeza de la serpiente. Shirou asintió, finalmente convencido. Echó una última mirada a Tachie, quien intercambiaba golpes con el enemigo bajo la pálida luna, y luego se giró, corriendo tras Choso y Rin. Con cada paso, el aire se volvía más denso. El templo los esperaba en la cima, junto con Caster, la mente tras la cortina de sueño que envolvía a Fuyuki, y el responsable del secuestro de Sakura. Era hora de acabar con esta pesadilla. Tachie giró sobre sus talones, bloqueando un golpe preciso de Assassin con la hoja plana de su espada. La fuerza del impacto hizo temblar el suelo de piedra bajo sus pies. Con cada intercambio de golpes, se hacía evidente. Este no era un enemigo cualquiera. Assassin se movía como una sombra, sus ataques silenciosos y letales, y su presencia parecía siempre oculta tras un manto invisible de intenciones ocultas. Pero Tachie ya no era la misma chica que se había retirado en su primera batalla contra él. Ahora, su respiración era regular, sus ojos estaban abiertos y luchaba no solo por sí misma, sino para proteger a quienes confiaban en ella. ¿Vas a seguir ocultándote tras esa cara sin nombre? Gritó, girando y desatando una ola cortante que partió una columna cercana. ¿O vas a demostrar de verdad por qué te llaman asesino? Assassin no respondió. Simplemente planeó por el aire, reapareciendo tras ella en un instante. Su espada se lanzó hacia adelante con una estocada certera hacia la espalda de Tachie, pero ella ya lo esperaba. Giró de lado y le agarró el brazo con el codo, clavándole la espada en el suelo junto a ella. Con un grito furioso, le propinó una patada en el abdomen, haciéndole resbalar varios metros hacia atrás, rompiendo parte de la escalera lateral. Ya no soy aquella chica perdida del principio de la guerra. Declaró con voz firme. Assassin se puso de pie, con una postura aún tranquila, pero algo diferente ahora. Un ligero cambio en su postura. Una silenciosa aceptación. Él la tomó en serio. Tachie respiró hondo. Podía sentir el maná de la barrera que rodeaba el templo latiendo con más intensidad. Sus aliados estaban a punto de enfrentarse a Caster. Su tarea era contener a Assassin, o derrotarlo allí mismo. Con la mirada fija en el enemigo, avanzó una vez más. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Tachie sintió que podía ganar. Cambiando perspectiva. La central hidroeléctrica rugía como un monstruo herido. Las turbinas giraban descontroladamente, saltaban chispas de las cajas de control y el sonido del agua embravecida resonaba como un trueno incesante. Arturia y yo llegamos al sitio en la cima de una colina, observando la estructura inestable y a los trabajadores intentando escapar del caos. Allá, dije, señalando el puente colgante que conducía a la entrada de la planta. Hay gente atrapada. Arturia. Ella ya estaba activando su armadura, ojos afilados como el acero de su espada. Entendido. Lo sacaré, dijo con firmeza, saltando hacia el peligro. Miré al cielo. Relámpagos danzaban a lo lejos. Era como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado en esa zona. Sentí la electricidad y la energía maldita del aire vibrar contra mi piel. Una sensación que conocía bien. No era natural. Era él. Hajime Kashimo. Corría la sección más dañada de la planta, donde las bobinas de energía vibraban peligrosamente y el aire parecía cortado por corrientes invisibles. Una explosión provocó el derrumbe de parte de la pared, revelando una figura solitaria en el centro de la tormenta artificial. El cabello blanco se erizó como un trueno condensado. Una sonrisa que mezclaba la locura con la alegría de la batalla. Era como si hubiera estado esperando esto desde siempre. Kashimo. Así que eres el último recipiente de su cuna, dijo Kashimo, sin moverse. Por fin, un desafío decente. Me detuve y lo miré fijamente. Eres el último de los reencarnados. Se acabó la diversión. Kashimo chasqueó los dedos, y la electricidad a su alrededor explotó en pequeños arcos. Esto no ha terminado.
De hecho, apenas empieza. Y con el estallido de un trueno que atravesó el cielo sobre nosotros, la batalla que decidiría el destino de otro de los reencarnados estaba a punto de comenzar. La tormenta rugió como un presagio. Casimo avanzó con pasos lentos, sus ojos brillaban entre los relámpagos que parecían responder a su deseo asesino. No finjas ser alguien que no eres, gruñó. Si no eres Sukuna, ¿quién eres? ¿Dónde está? Dame al rey de las maldiciones. Llevo más de 1000 años esperando esto. Me mantuve firme, el viento azotaba mi cabello hacia atrás mientras chispas lo atravesaban como espadas de luz. No lucharás contra él, dije en voz baja pero firme. Sukuna, morirá conmigo. Pero antes, tendrás que derrotarme. Casimo entrecerró los ojos. Un destello de irritación se reflejó en su rostro. ¿De verdad crees que puedes satisfacerme, contenedor? Respiré hondo, sintiendo la energía maldita latir en mi interior. Poder que dominaba. No soy Sukuna, ya no soy un contenedor. Me agaché, adoptando mi postura de combate. Soy Yuji Itadori. Un gran santuario vacío. Casimo esbozó una amplia sonrisa, y las chispas a su alrededor crecieron como si celebraran esas palabras. Ja ja ja, perfecto. Hazme olvidar el aburrimiento de esta época patética. Dame una muerte digna. Y en un instante Casimo desapareció en un rayo, apareciendo frente a mí con un golpe de pura electricidad. El suelo se quebró con el impacto, pero bloqueé mi brazo envuelto en energía maldita, que fue arrastrado hacia atrás. Unas chispas le cortaron la cara, pero sonrió con cierta seguridad, como si dijera ¿es todo lo que tienes? La batalla entre nosotros dos comenzó, un enfrentamiento de fuerza pura contra una resistencia feroz. No iba a dejar que Sukuna peleara. Demostraría que el mundo ya tenía un nuevo tipo de monstruo. Casimo desapareció en un instante. Un trueno atronador estalló segundos después, sacudiendo el cielo nocturno. Avanzó como un rayo encarnado, la personificación pura del trueno en forma humana. Apenas tuve tiempo de levantar los puños antes de que me golpearan. El impacto fue brutal. El aire explotó a nuestro alrededor como si el mundo hubiera dado un puñetazo. Salí despedido contra una pared de hormigón de la planta, golpeándola con el cuerpo. El sonido del trueno resonó como un rugido divino. Casimo apareció justo delante, descendiendo como una lanza eléctrica. Sus ojos brillaban con sangre y determinación. Eres fuerte, pero no es suficiente, dijo, con la voz resonando en una distorsión eléctrica. Soy el dios del trueno. No lucho, creo. Levantó la mano y los relámpagos danzaron alrededor de su brazo como serpientes. Pero incluso con la cara herida y la sangre goteando por la boca, me levanté con el puño cerrado. El suelo bajó mis pies crujientes. Respiré con fuerza. ¿Quieres pelea de verdad? Preguntó Blood escupiendo y sonriendo. Entonces, te mostraré lo que significa resistir. En un movimiento explosivo, avancé contra Casimo, con sus puños envueltos en una energía roja maldita como lava. El impacto de mis golpes colisionó con los rayos de Casimo, creando ondas de choque que destruyeron todo a su alrededor. Casimo retrocedió unos pasos, riendo secamente y con los ojos brillantes de electricidad. Así que de verdad eres un idiota. Escupió al suelo, saltando chispas de sus dedos. Llevas a Sukuna dentro, es su receptáculo, y aún así prefieres luchar como un mago común y corriente. Miré fijamente, con la sangre goteando de mi frente y la respiración agitada. Mi cuerpo ya estaba herido, pero mi determinación no dudó. No soy el sustituto de Sukuna. Apreté los puños, cada músculo tenso como un resorte a punto de estallar. Soy el sensei Yuji Itadori, maestro de mis alumnos, hermano de mis hermanos, y te venceré tal como soy, con mis propias manos. No con las suyas. El aire se volvió pesado. Por un instante, incluso los truenos parecieron silenciarse. Casimo lo observó con una mirada más seria, como un guerrero que reconoce a otro. Entonces, diviértete, Yuji Itadori, dijo con el cuerpo envuelto en electricidad pura, como una deidad a punto de descender a la tierra. Demuestra que un humano puede derrotar a un dios sin usar el poder de otro monstruo. Y al momento siguiente la tormenta se reanudó. Casimo avanzó como un rayo, acortando la distancia en milisegundos. Bajé y me desvié un poco, mientras el trueno resonaba tras mí, destruyendo parte de la estructura de la planta. Giré mi cuerpo y caí directo al estómago de Casimo con todas mis fuerzas, mi puño brillando con su propia energía maldita, no de Sukuna, sino nacida de mi propio odio, dolor y deseo de proteger. La pelea apenas comenzaba. Y yo había jurado vencer sin heredar nada al demonio que había dentro de él. Casimo giró el bastón Jou con maestría.
Con cada rotación, el aire se desató en violentas descargas eléctricas, marcando el suelo bajo ellas con quemaduras y cráteres de puro poder concentrado. Si eres el reemplazo de Sukuna, dijo Kashimo, moviéndose en zigzag a velocidad supersónica, entonces lucha como un rey o muere como un perro. Lanzó una serie de golpes horizontales, que desvió con un alambre. El palo pasó tan cerca que arrancó mechones de pelo y cortó el viento como cuchillas sónicas. Resbalándome de un golpe, giré el cuerpo y salté contra una pared aprovechando el impulso para contraatacar. Mi puño maldito alcanzó al bate, y el impacto creó una explosión que hizo estallar las ventanas cercanas. Kashimo giró e intentó golpearme con la parte inferior del bastón, con la energía tan alta que chispeaba como un horno encendido. Pero yo, con una precisión casi instintiva, agarré el bastón con ambas manos y bloqueé el golpe, con los músculos temblando por el esfuerzo. Te dije que no soy Sukuna, dijo apretando los dientes, y no necesito sus poderes para acabar contigo. La sonrisa de Kashimo se amplió con emoción. Así que eso es todo. Gritó. Lucha, Yuji Itadori. Un rayo descendió del cielo, invocado por el propio bastón Joe, impactando a Kashimo y energizándolo aún más. Su cabello ondeaba con electricidad, sus ojos brillaban como tormentas contenidas. Apreté los puños. El suelo crujió bajo mis pies. Mis ojos ardían con una determinación descarnada. El siguiente intercambio de golpes sería mortal. Y ninguno de nosotros tenía intención de dar marcha atrás. Giré mi cuerpo hacia un lado, esquivando por poco un golpe vertical del bastón Joe, que chispeó al impactar contra el suelo y agrietó la estructura de hormigón bajo sus pies. Sentí electricidad recorrer el aire incluso sin tocarlo. Era como luchar en medio de una tormenta. Kashimo sonrió, sus ojos brillaban con la emoción del combate. Morirás si sigues así, sustituto. Blandió el bastón y lo clavó en el suelo, canalizando energía eléctrica que recorrió el suelo como rayos vivientes hacia mí. Salté hacia atrás, con los puños apretados y la mirada fija. Lo sabía. Tenía que quitarle ese bastón a Kashimo. Era la clave para la ventaja eléctrica de su oponente. Pero Arturia, que observaba desde lejos mientras protegía a los civiles, no podía intervenir. Todavía no. Esta era mi batalla, no contra Sukuna, sino contra las sombras que Sukuna dejaba atrás. Apreté los dientes. Si quería ganar, tendría que hacerlo por méritos propios. Zigzagué, esquivando chispas y relámpagos del bastón, y lancé un ataque directo. Mi puño derecho impactó la cara de Kashimo mientras mi pierna izquierda asestaba una potente patada al bastón. La conmoción fue inmediata. Kashimo avanzó ferozmente, su bastón Joe vibraba con electricidad, crepitando como pequeños truenos con cada golpe. La presión era brutal. Necesité toda mi concentración y reflejos para esquivar los golpes precisos. El aire a mi alrededor se volvió denso y cargado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse sobre él. Kashimo blandió el bastón con ambas manos e intentó golpearme el costado. Me deslicé hacia atrás, mi pie rozando el suelo mojado de la central eléctrica, mientras chispas danzaban a mi alrededor. Otro golpe llegó desde arriba, y crucé los brazos, bloqueando parcialmente el impacto, pero sintiendo la vibración eléctrica extenderse por mis huesos. Sus músculos se tensaron. El tiempo pareció condensarse en milisegundos. Tengo que quitarle ese bastón. Pensé, mirando el arma que Kashimo empuñaba como una extensión natural de su propio cuerpo. Aprovechando el impulso de un ataque lateral inoportuno, agarré el bastón con ambas manos, plantando los pies firmemente en el suelo. Kashimo abrió los ojos de par en par, sorprendido por mi audacia. Por un segundo, ambos quedamos en un punto muerto de fuerza bruta, como un trueno contra la tierra. Con un rugido decidido, giré mi cuerpo hacia la izquierda y, al mismo tiempo, retiré el bastón con una patada giratoria. La fuerza del movimiento hizo que Kashimo soltara momentáneamente el arma, que salió volando, raspando el suelo metálico de la plataforma de la central eléctrica y dejando un rastro de chispas. TSK. Gruñó Kashimo, preparándose para invocar un rayo directamente con su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra cruzó su campo de visión. Arturo. Como un caballero que emerge de la niebla, apareció con un salto veloz, agarrando el bastón en el aire con ambas manos. Con la misma serenidad y precisión que usaba en la guerra, lo hizo girar en círculos y lo lanzó con una fuerza sobrehumana a lo lejos, tan lejos que aterrizó al otro lado de la presa, cayendo al depósito de agua como un rayo tragado por el abismo. Kashimo apretó los dientes, con la mirada fija en Arturia. Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente, como un centinela, dejándole claro. Esta no es tu pelea, pero si tocas a Yuji con cobardía, intervendré.
Ahora libre de la amenaza del personal, respiré profundamente y sentí que la presión eléctrica disminuía. Ya no hay juguetes, dije, apretando los puños. Tendrás que enfrentarte a mí en igualdad de condiciones, Casimo. Casimo sonrió. Una sonrisa animal y salvaje, justo el tipo de desafío que buscaba. Entonces muéstrame lo que puedes hacer, muchacho. Y entonces, los dos se lanzaron uno hacia el otro, listos para una pelea donde solo la verdadera fuerza y la voluntad de vivir decidirían el resultado. Casimo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Avancé como un rayo invertido, sin emitir una sola chispa, con los puños apretados y una aura oscura y densa. Todo mi cuerpo parecía vibrar con la tensión de músculos listos para la destrucción. Era diferente a antes. Mis puños de hierro, un don heredado indirectamente a través de todo el dolor y la evolución junto a Sukuna, estaban activos. El suelo crujía con cada paso firme, como si el suelo mismo se retirara ante su presencia. Casimo dejó escapar una risa alegre, a pesar de que estaba desarmado. ¿Ahora quieres jugar de verdad? Dijo, con chispas bailando en sus hombros y cabello con pura descarga residual. No es justo, pero es divertido. Respondí con el silencio de un guerrero serio y lancé el primer golpe. El golpe impactó el hombro de Casimo con tal fuerza que el aire a su alrededor explotó con un sonido agudo, como el de una presa al romperse. El guerrero del trueno fue lanzado hacia atrás, desgarrando el suelo en línea recta durante decenas de metros antes de hundir los pies para detener su deslizamiento. Su cuerpo se estremeció con una electricidad involuntaria y su brazo tembló. «Esos puños», murmuró, sin dejar de sonreír. «Son mejores de lo que esperaba». Corrí de nuevo, su velocidad casi igualaba a la de Casimo. Los dos iniciamos un frenético intercambio de golpes, con fuerza bruta y precisión letal. Casimo, con una agilidad explosiva, esquivaba como una serpiente electrificada. Cada impacto era como el sonido de un trueno en un duelo. Casimo intentó darle un rodillazo, pero le agarré la pierna en el aire y lo giré, estrellándolo contra una de las paredes de hormigón de la planta. La estructura se estremeció y las grietas se extendieron por los cimientos. Casimo cayó de rodillas, con la frente sangrando. Me miró con algo parecido al respeto. No quieres usar los poderes de Sukuna, pero esos golpes son casi igual de crueles. Finalmente respondí. Veamos cuánto tiempo puedes soportar la resonancia. Casimo se levantó riendo, escupiendo sangre. Bien, un puñetazo en el alma. Entonces, a por todas. Veamos si tu justicia resiste el trueno. Y así, la lucha se reanudó, conmigo en mi forma más pura, humana y feroz, enfrentándome al rayo encarnado con solo puños, determinación, y la voluntad de demostrar que no era el recipiente de nadie. Yo era Yuji Itadori, y eso me bastaba. La atmósfera se volvió densa, y el cielo sobre la planta se oscureció con densas nubes que parecían responder a la llamada de Casimo. El aire vibró como si estuviera a punto de estallar en un trueno. Chispas serpenteaban por sus brazos, saltando en danzas caóticas hasta que se centraron en sus ojos, ahora cubiertos de un vibrante resplandor azul. Mantuve mi postura, con las manos apretadas como piedras, el pecho palpitando a un ritmo controlado. Sabía que me enfrentaba a alguien que ansiaba la muerte, una muerte épica. Casimo no solo era fuerte. Era salvaje y, sobre todo, estaba decidido a luchar contra Sukuna. Pero yo no era Sukuna. Y yo estaba allí para demostrarlo. Casimo levantó los brazos y dejó escapar un rugido que resonó como un trueno. Rayos de verdad descendieron del cielo, impactando su cuerpo como si la piel los absorbiera directamente. La energía se concentró en sus músculos, sus pies, sus puños. Era un rayo andante. Pensé. Si uso la expansión de dominio de Sukuna aquí, me arriesgo a destruir toda la planta. Y hay gente inocente, no puedo hacerlo. Di un paso adelante. La tierra tembló bajo el impacto. Mis puños comenzaron a oscurecerse con la técnica de los puños de hierro que había entrenado con tanto ahínco desde la caída de Sukuna. Era mi técnica. Mía. Nada de eso provenía del demonio que llevaba dentro. Era el mismísimo Yuji Itadori, en carne, hueso y voluntad. Te arrepentirás de no usar todo lo que tienes, muchacho, gruñó Casimo, sonriendo salvajemente. No respondí. En cambio, cargué hacia adelante, esquivando el rayo que cayó a centímetros de su cabeza. Mi velocidad sorprendió incluso al dios del trueno. El primer puñetazo impactó en el hombro de Casimo, pero él aprovechó la descarga eléctrica residual para repelerme. Un campo eléctrico se formó alrededor de Casimo, como una armadura viviente. Necesitarás más que eso, sustituto. No retrocedí. Giré, planté el pie derecho y le di un puñetazo directo al abdomen a Casimo.
El sonido del impacto quedó ahogado por el estallido de un rayo, pero el cuerpo de Casimo salió volando hacia atrás, dejando un rastro de destrucción sobre la estructura metálica de la planta. Arturia, a lo lejos, observaba en silencio. Había guiado a los civiles a un lugar seguro. Sus ojos brillantes, ahora serios, observaban la pelea con atención. Sabía que no era el momento de intervenir. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía ganar sin depender de lo que odiaba. Casimo se puso de pie lentamente, escupiendo sangre y riendo. Así que, sí que eres interesante. Respiré profundamente, mis puños aún temblaban por la energía del impacto. Te dije que no soy Sukuna, declaró. Pero si quieres morir en una lucha digna, entonces te daré esto. Ambos nos miramos fijamente. El campo eléctrico crepitó alrededor de Casimo. El suelo a mi alrededor empezó a crujir bajo la presión de mi energía maldita concentrada. La electricidad de Casimo estaba empezando a salirse de control. El suelo a mi alrededor estaba abrasado, derretido. El aire crepitaba. Los relámpagos se extendían como tentáculos alrededor del cuerpo del guerrero maldito, que jadeaba y sudaba, mientras la energía alcanzaba niveles demenciales. Retrocedí un paso, con los puños aún apretados, y su cuerpo vibraba con energía oscura. Nunca había visto nada igual, no en Casimo. Era como si la maldición intentara consumir al propio usuario. Te estás matando, murmuré entrecerrando los ojos. Casimo esbozó una sonrisa torcida, completamente bañado por un rayo, con la piel agrietada en algunos puntos dentro de su servoarmadura. No seas arrogante. Esta es, la forma definitiva de alguien que no teme a la muerte. Rugió. El cielo se oscureció. La electricidad no solo emanaba de Casimo, sino que lo devoraba todo a su alrededor. Los árboles se evaporaron. El suelo formó profundos cráteres. El bastón que Arturia había lanzado empezó a derretirse incluso a decenas de metros de distancia. Sentí que mi cuerpo vibraba. Como si esa fuerza me jalara el corazón. Sabía que si me quedaba quieto, quedaría aniquilado. Pero también sabía que si avanzaba sin cuidado, sería tragado. Entonces tomó una decisión. Esto es todo, dijo en tono más bajo. Sus ojos brillaban con determinación. Él avanzó. Como una bala. Pasó directamente a través de la primera capa de electricidad. El impacto contra su piel fue absurdo. Como sumergirse en lava viva. Pero resistió. El segundo paso le hizo sentir un hormigueo en el brazo. El tercero, casi le falla la pierna derecha. Pero no se detuvo. Con un grito, activé la técnica de energía maldita negra en ambos puños. Las maldiciones en su cuerpo vibraron. El instinto primario se apoderó de él. Casimo se rió a carcajadas, como un loco, abriendo los brazos como si abrazara su propia muerte. Adelante, Yuji Itadori. Veamos qué queda de ti después de esto. Auge. Los dos chocaron. Puño contra puño. La energía explotó en todas direcciones, como una supernova hecha de electricidad y energía maldita. Por un momento silencio. Solo había luz. Y luego, el humo se disipó lentamente. Y así fue consumido por la electricidad. Incluso con su cuerpo desintegrándose, incluso con sus huesos crujiendo bajo la energía que liberó, aún quería luchar. Sus ojos no imploraban salvación, sino más confrontación. Incluso reducido a una forma casi irreconocible, el ardiente deseo de combate aún ardía en su interior. Porque para Casimo, morir luchando era el único final digno. Jadeaba, me palpitaban los puños, mi cuerpo al borde del colapso. Las marcas de la electricidad aún recorrían mi piel como cicatrices vivas, y el sabor metálico en la garganta delataba cuánto había superado ya mis límites. Pero aún en ese estado. Sonreí. Por un momento, admití en silencio para mí mismo, casi avergonzado, que lo estaba disfrutando. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, tanta muerte, tanto peso sobre sus hombros. Allí, en esa lucha brutal, había sentido algo olvidado. Libertad. Pero el sentimiento pasó rápidamente. Cerré los ojos, respiré profundamente y me susurré a mí mismo. Esto termina aquí. Cuando volví a abrir los ojos, no hubo vacilación. No hubo piedad. La energía maldita a mi alrededor se arremolinaba como un torbellino, derrumbando el espacio y obligando a la realidad a regresar. Extendí la mano. Si no uso el de Sukuna, usaré el mío. Expansión del dominio. Casa territorial. El mundo distorsionado. El suelo agrietado de la batalla desapareció. El cielo, cargado de electricidad, se disolvió como humo en el viento. En su lugar, se alzó un bosque denso, húmedo y vivo, cada árbol latía con energía maldita, como si respirara conmigo. La atmósfera era densa, pero extrañamente silenciosa. Era como si incluso los sonidos temieran resonar en su interior.
Caminé entre las ramas espesas, la maleza abriéndose ante su presencia. Este dominio era casi un reflejo del mundo real, algo primario, como el instinto antes del pensamiento. La tierra de un depredador. Y entonces lo vi. Casimo permanecía inmóvil entre dos árboles. Pero, diferente. Ya no era el guerrero cargado de electricidad enloquecida. No era el monstruo que clamaba por la batalla. Era un anciano. Cabello blanco y desgreñado, recogido en un moño bajo. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas. Sus ojos estaban entrecerrados, cansados, pero aún más serenos. Esta era la verdadera apariencia de Hajime Casimo. Me detuve frente a él, sorprendida. Por un segundo, no supe qué decir. Casimo giró lentamente el rostro, con la mirada tranquila. Su tono era tranquilo, ronco, casi humano. HMPH, así que aquí es donde elegiste casarme. ¿Un bosque? No es lo que esperaba de alguien como tú. Di un paso al frente. No se trata del lugar. Se trata de en qué me he convertido. Casimo observaba los árboles, las ramas retorcidas como colmillos y los troncos como huesos. El dominio latía, y cada pulso era un latido. Instintivo. Salvaje. Ya veo, murmuró el anciano, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Este, es tu territorio de casa. Asentí y adopté una postura de combate. Aquí no persigo a la muerte. Persigo a quienes insisten en no caer. Casimo cerró los ojos. Por primera vez, parecía, en paz. Caminé lentamente por el bosque del dominio, con la mirada fija en el anciano que tenía delante. Las ramas crujían bajo sus pies, y su aliento se mezclaba con el aire cálido, denso y casi salvaje del lugar. Pero algo me quemaba la garganta. Una pregunta que debería haberme hecho hace tiempo. Me detuve, todavía jadeando por la pelea anterior, y miré al hombre que parecía tan diferente del Casimo que había conocido hasta ahora. Dime algo, rompí el silencio. Tanto en mi mundo como aquí, ¿por qué estás tan obsesionado con Sukuna? Ni siquiera eres de su época. Nunca lo has visto. Nunca has luchado contra él. ¿Por qué demonios alguien como tú querría pelear por alguien que ni siquiera existió en tu época? Casimo guardó silencio un momento. Las hojas se mecían suavemente. El bosque, por un instante, pareció contener la respiración. Entonces respondió, sin mirarme. Porque es una leyenda viviente. Su voz era baja, pero cargada de convicción. No necesito haberlo visto. No necesito registros. Sukuna no es solo un hechicero. Es un concepto. La encarnación de la supremacía. De la fuerza absoluta. El mundo gira, y aún así, todos hablan de él. Fruncí el ceño. No entendía. No quería entender. Casimo giró lentamente su rostro, su mirada envejecida ahora más aguda. Me trajeron a este tiempo con un propósito. No para ser feliz. No para amar, sino para encontrar el límite de la existencia humana en el combate. Y ese límite tiene un nombre. Sukuna Ryomen. Esbozó una leve sonrisa, melancólica, casi amarga. Pero al final, ¿eres tú quien carga con ello, no? Sentí el peso de esas palabras. Y el amargo sabor de la verdad que las acompañaba. Quise negarlo. Pero lo sabía. Casimo respiró hondo y dio un paso al frente. Si eres el puente entre este mundo y ese rey. Entonces, muchacho. Eres mi último campo de batalla. Apreté los puños. La energía del dominio latía con furia. Entonces te daré lo que quieres. Pero te irás de aquí sabiendo quién soy. No solo el recipiente de Sukuna. Él avanzó. Y la casa continuó. Casimo avanzó como una bestia desatada. Sin tocar el suelo, atravesó el dominio como un rayo silencioso, con la mirada fija en mí, ansiosa por la confrontación. Vamos, Yuji Itadori. No me rendí. Todo mi cuerpo reaccionó instintivamente. Las piernas firmemente plantadas en el suelo. El torso girando con precisión. La energía maldita se concentró en mi puño derecho, densa como el plomo, viva como un rugido interno. Y en el instante en que Casimo intentó perforarme, le di un golpe justo en el pecho. El impacto resonó por el dominio como un trueno hueco. Casimo retrocedió unos pasos, arrodillado entre las raíces retorcidas del bosque viviente, con la mano presionada contra el centro del pecho, donde había impactado mi golpe. Incluso allí, jadeando y con el cuerpo fallando, se rió. Suavemente al principio, luego más fuerte. Así que eso es. Sukuna era el más fuerte de su era. Y yo, era el más fuerte de la mía. Me miró, todavía sonriendo, incluso con la sangre que le goteaba de los labios. Supongo entonces, que eres el más fuerte de la era actual. No respondí de inmediato. El dominio latía en silencio a mi alrededor, como esperando su respuesta. Respiré hondo y entrecerré los ojos.
Mi expresión no era de orgullo. Ni de negación. Quizás, dijo finalmente, con tono apagado. Casimo asintió, casi como si aceptara un destino que ya conocía. Pero entonces continué, con voz firme, pero cargada de algo más profundo. Pero siempre nacerá alguien más fuerte que tú. Alguien más rápido. Más inteligente. Más libre. Miré hacia el cielo del bosque, donde la luz apenas penetraba las hojas espesas. Y por un instante, la imagen de Satoru Gojo pasó por mi mente. Su risa provocadora. El brillo insoportable en sus ojos. La actitud arrogante pero protectora de mi sensei, quien ahora era mi alumno. Entonces susurré como si le hablara a ese recuerdo. Lo vi con mis propios ojos. Casimo lo miró en silencio. Y por primera vez. No respondió. Casimo se levantó lentamente, con el cuerpo tembloroso, y sus ojos ya no reflejaban odio, solo aceptación. La risa había cesado. El insaciable deseo de batalla finalmente se había satisfecho. Con un suspiro apenas perceptible, metió la mano en su túnica y sacó algo envuelto en una tela gruesa y manchada. Fruncí el ceño confundido. Casimo abrió lentamente la tela, revelando allí, intacto, un dedo de su cuna. La energía maldita que emanaba era densa, asfixiante. Incluso allí, en su agarre, el objeto parecía atraer la realidad así como un agujero negro. Casimo extendió la mano con dificultad, sujetando el dedo. Ganaste. ¿Quién vence al más fuerte? Soporta el peso del más fuerte. Dudé. Sus ojos estaban fijos en el dedo. Era como si simbolizara no solo poder, sino también maldición, responsabilidad y sacrificio. ¿Por qué, tuviste esto? Pregunté en voz baja. Casimo sonrió con cansancio. Lo guardé, porque sabía que solo los verdaderamente más fuertes podrían soportarlo hasta el final. Ahora, es tu carga. Tomé el dedo. El contacto con la energía maldita me hizo estremecer por dentro, pero no lo solté. Y entonces, a su alrededor, el bosque tembló. Las ramas empezaron a romperse. Los árboles se doblaron. La luz del cielo se atenuó. El dominio empezó a desmoronarse. Las raíces se disolvieron como humo. La tierra se fragmentó. Todo lo que era instinto, todo lo que era territorio, se desmoronó lentamente, como si despertara de un sueño brutal. Casimo cerró los ojos, de pie en medio de la destrucción. Adiós, muchacho. Quizás, si existe otro mundo. Lo desafiaré de nuevo. Lo miré fijamente hasta el final, con el dedo de su cuna apretado en su mano. La última hoja cayó. Y el dominio finalmente desapareció. Cuando abrí los ojos, volví al mundo real. El cielo gris aún rugía en la distancia, pero el campo de batalla estaba en silencio. El polvo se asentó lentamente. En el centro del cráter, el cuerpo de Casimo yacía inmóvil, como si simplemente durmiera, sin signos de carbonización ni heridas abiertas. Intacto. Aún sostenía el dedo de su cuna en una mano. La otra temblaba levemente, reflejo de lo que mi cuerpo había soportado en la inmensidad del dominio. Fue entonces cuando una voz rompió el silencio. ¿Así que eso fue todo? ¿Estabas allí, divirtiéndote solo? Me giré jadeando, pero una leve sonrisa apareció en su rostro cuando vio a Arturia caminando tranquilamente entre los escombros. Apoyó la espada en el hombro, con los ojos entrecerrados y una pequeña sonrisa burlona en el rostro. Tanta luz, trueno sin ninguna invitación. Empiezo a pensar que no quieres mi ayuda, Yuji Itadori. Solté una risa corta y cansada. No fue precisamente divertido. ¿No? Ladeó la cabeza. Tu sonrisa decía algo más. Miré hacia otro lado, un poco avergonzado. Pero pronto volví a mirar el cuerpo de Casimo. Y algo dentro de mí lo llamó. Su alma. Me arrodillé junto al cuerpo y puse mi mano sobre el pecho del guerrero. Mis dedos se hundieron suavemente en la piel, y allí, entre la carne y la energía restante, lo sentí. El rastro del alma de Casimo aún existía. Cálido. Vibrante. Atrapado. Cerré los ojos. Me diste esta carga, murmuré. Pero no dejaré que tu cuerpo se pierda con él. Con una concentración casi instintiva, tiré de su alma. La energía maldita reaccionó. El alma se liberó como un hilo de luz arrancado de un océano profundo. Lo saqué. No destruir. Pero para salvar. Casimo, el cuerpo original, ahora libre de la maldición, yacía en paz. A salvo. Arturia observaba en silencio mientras el viento agitaba su cabello dorado. ¿Vas a cargar con eso ahora? Preguntó ella, sin ironía. Me puse de pie lentamente, sosteniendo el alma de Casimo como si fuera algo delicado. Murió luchando como quería. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que no se pierda. El cielo empezaba a despejarse. Un rayo de luz atravesó las nubes. Y una vez más di un paso adelante. Ya falta poco para el fin de esta guerra. Fin del capítulo 21.